¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré, ya sabes que es un placer saber que nos escuchas al otro lado de los micrófonos de esta maravillosa plataforma que tiene el mismo nombre, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, amiga, yo agradezco infinito el favor de tu atención. Transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, para el resto del mundo. Así es que un saludo virtual, un cariñoso saludo a todas nuestras compañeras, nuestras amigas hispanoparlantes que nos escuchan en cualquier rincón, ya sea Centro, Sudamérica, Norteamérica, Europa, donde quiera que estés. Agradezco de nuevo tu atención. Hoy tenemos un tema muy interesante porque nos atañe pues a muchas mujeres, bastantes mujeres que nos atañe. Vamos a hablar de las enfermedades reumatológicas en la mujer. Y claro que estas enfermedades también se presentan en los varones, pero bueno, nos vamos a dedicar a ti que eres mujer y tengo el gusto de estar con el doctor Ignacio García Valladares. Él es especialista en medicina interna y reumatológica con más de 10 años de experiencia. Actualmente es el director médico del Centro de Estudios de Investigación Básica y Clínica, que es CEIBAC-SC. Y bueno, este centro de investigación está orientado al tratamiento de enfermedades autoinmunes inflamatorias. También el doctor es investigador principal y subinvestigador en diversos ensayos clínicos. Sus áreas de interés son la espondilitis, espondiloartrosis, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistemático y vasculitis. Así es que le doy la más cordial bienvenida al doctor Ignacio García Valladares. Ignacio, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Ale, mucho gusto en saludarte y gracias por la invitación para compartir aquí preguntas y dudas con tu auditorio. Un placer, la verdad. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a nuestro tema y yo mencionaba en el post que si la gente conocía lo que sabía, que era una enfermedad autoinmune. Sí, pues mira, es algo muy, la verdad es que qué padre que abras este foro para dar un poco más de conocimiento del tema, porque a pesar de que estamos ya en el año 2023, sigue habiendo mucho desconocimiento de lo que es la reumatología en general, ¿no? Casi todos los pacientes que llegan a la consulta reumatológica, desafortunadamente, pues tienen un retraso en llegar con el especialista porque ellos, o sea, la gente en general, pues no sabe a veces con quién acudir y típicamente, pues cuando alguien piensa en dolor articular, que viene siendo como que la base de la enfermedad autoinmune reumatológica, pues tiende a buscar otros especialistas, ¿no? Entonces, las enfermedades autoinmunes pues son un grupo de enfermedades raras, la verdad, con una prevalencia en términos generales, digamos que artritis reumatoide, que es la enfermedad pues, más significativa o más importante en el área de la reumatología, afecta al 1% de la población general. Y de ahí para abajo, pues son casi las demás enfermedades autoinmunes. Entonces, si te das cuenta, y si lo comparamos con otras enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, pues es un número de pacientes relativamente bajo, ¿no? Y eso, pues, eso es lo que realmente, pues, contribuye a que no se conozca mucho de este tipo de enfermedades. En términos generales, la enfermedad autoinmune o reumatológica, pues es una falla en nuestro sistema inmunológico que en lugar de, pues de protegernos o de llevar a cabo esa función de cuidarnos, hay un error en el sistema inmunológico y empieza a generar un proceso inflamatorio en nuestros mismos órganos, ¿no? Ahora sí que las enfermedades que conocemos, que están descritas, pues tienen ciertas características
de afección a ciertos órganos y la base es esa, ¿no? Es un error del sistema inmune, hay un factor externo, un factor ambiental que hace que se manifieste ese error en nuestro sistema inmunológico. La gran mayoría de los casos, pues lo que está actualmente aceptado o que es como la causa es que hay una susceptibilidad en los genes de esas personas que que desarrollan una enfermedad reumatológica, y cuando se exponen a un factor ambiental o un factor externo que es muy difícil poder señalar qué es la causa, porque siempre eso es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Qué es lo que me causó Claro. esto? Realmente es imposible saberlo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo y nuestro sistema inmune tiene que procesar 1000 cosas que están en el ambiente. El sol, los virus, las bacterias, la comida, lo que respiramos. Entonces, todo eso puede contribuir a activar ciertos genes susceptibles y que se desarrollen este tipo de enfermedades, ¿no? Ok, de lo que acabas de decir me surgen dos preguntas. Una, decías que hay veces que la persona llega ya, me imagino que así como que un poquito tarde, la enfermedad ya avanzada. Y dos, hablas de los genes. ¿Podríamos decir que es hereditaria? Pues sí, o sea, esa es una pregunta que con frecuencia cuando atiendo a algunos pacientes, pues siempre me preguntan, oiga, ¿y voy a heredarle esto a mis hijos? La verdad es que digo, sí hay, como la base de todo son genes susceptibles a desarrollar enfermedades inmunológicas, autoinmunes. Claro que el hecho de que un padre o una madre tengan ya hayan desarrollado esta enfermedad, pues nos hace suponer que la transmisión de genes hacia los hijos, pues también los van a poner en ese entredicho, ¿no? Es posible que los hijos tengan esos mismos genes susceptibles, o que la combinación a veces pues haga que esa combinación del padre y la madre pues no transmita sus genes. Realmente no lo podemos saber, pero lo que está aceptado es que sí hay una predisposición. Así Ok. es. Y la otra que yo te decía de llegar tarde cuando uno comienza a deambular de un médico a otro y que finalmente resulta que es una enfermedad reumatológica, o sea, sí el llegar a tiempo a tratar una enfermedad de estas es un beneficio para el paciente. Sí, totalmente, es fundamental. Mira, en la medicina actualmente, pues, vemos, o la corriente en la medicina desde hace muchos años es hacia una medicina preventiva. Pues lo vemos en muchas otras áreas de especialidad, como es las enfermedades cardiovasculares o metabólicas, que son las principales causas de muerte a nivel mundial y que también generan un gasto muy alto en salud. Pues la medicina está transicionándose en esas áreas hacia una medicina preventiva. ¿Esto cómo lo vemos? Pues que los criterios para ciertas enfermedades se han hecho más estrictos en cuanto a, yo me acuerdo, por ejemplo, diabetes, cuando yo estudiaba medicina, la glucosa se consideraba normal hasta 120 y ahora pues ya no. O sea, sí se han reducido muchos parámetros como para tratar de detectar tempranamente a un paciente que potencialmente puede desarrollar una enfermedad crónica, y de esta manera pues tratar de prevenir que la enfermedad crónica pues vaya a generar una discapacidad o un gasto muy alto en salud, tanto para el Estado cuando son atendidos en el sistema público como tanto en lo privado, porque pues al final de cuentas son gastos para los pacientes. Y lo mismo pasa en el área de reumatología, ¿no? O sea, el detectar un paciente con artritis reumatoide o con lupus o con una espondilitis o espondiloartritis de manera temprana, pues mejora lo que viene siendo el desenlace de la enfermedad en los pacientes. Por ejemplo, espondilitis anquilosante o la espondiloartritis, que a final de cuentas
es la misma enfermedad, pero tiene un nombre diferente de acuerdo a la etapa en la que se diagnostica. Históricamente solo conocíamos el diagnóstico o el nombre de espondilitis anquilosante. Fue hasta el año del 2010, que no es hace mucho tiempo, que se modificaron ciertos criterios para tratar de detectar a los pacientes en una forma temprana o clasificar a pacientes en una etapa temprana o aquellos pacientes que no iban a tener una enfermedad severa, y a eso se les llama espondiloartritis. Y a veces esos nombres para clasificar a los pacientes pues pueden ser confusos incluso para el mismo médico. Entonces, para la gente en general que pues no tiene estos conocimientos de medicina, pues a veces llega a ser algo confuso, ¿no? Claro. Pero la detección temprana. Es importante la detección temprana. Una pregunta. Una vez que el paciente es diagnosticado con una enfermedad autoinmune, ¿podemos pensar que es de por vida o tiene alguna solución? ¿Se puede curar? Pues mira, al ser enfermedades crónicas, uno piensa que tiene este ya estigma de que tengo la enfermedad de por vida, como la diabetes o la hipertensión. En teoría, pues sí, eres portador de ciertos autoanticuerpos que tu mismo sistema inmune está produciendo y que están ahí presentes, latentes, de generar un proceso inflamatorio que es rarísimo. Sí ha sucedido, hay enfermedades en las que sucede que la presencia de estos autoanticuerpos se hacen negativos, a veces por el tratamiento. Es muy raro, pero sí ha sucedido, sí lo hemos visto, ¿no? En ciertos casos. Pero, digo, yo cuando hablo esto con los pacientes, porque siempre es la pregunta como que más les genera mucha angustia, es de que si de por vida van a estar tomando tratamientos, si se curan o no. Y la verdad es que pues las terapias se han ido mejorando con el tiempo para tratar de mejorar la calidad de vida y eventualmente, en términos generales, en el área de reumatología no hablamos como de una curación, sino le ponemos el nombre de remisión, y todos los objetivos terapéuticos que están, a los que nosotros tenemos que enfocarnos es a buscar una remisión. Una remisión significa que la enfermedad está apagada, que no hay datos de actividad, de inflamación, de síntomas, y hay pacientes con los que logramos la remisión, podemos ir tratando de disminuir, ahora sí que la carga terapéutica también, y de esa manera ir vigilando, y hemos logrado pues con algunos pacientes en los que puedes quitarles el tratamiento y pues a veces duran muchos años como si nada, ¿no? Como si no tuvieran una enfermedad. A veces tienen ciertas recaídas, pero bueno, es algo que hay que estar ahora sí que relativamente en vigilancia, ¿no? Así es, porque digo, yo sé que estas enfermedades pueden llegar a trastocar mucho la vida, ¿no? En el sentido, dependiendo del avance de la enfermedad, obviamente, pero ¿cómo se maneja cuando hay estrés o mucho manejo de emociones? ¿Afecta esto de manera considerada? Sí, yo creo que es uno de los factores ambientales o externos que pueden llegar a ser incluso detonantes de una enfermedad autoinmune. Si tú te acuerdas, o seguramente lo has escuchado, ¿no? De que a una persona le diagnostican diabetes a raíz de un susto, ¿no? No sé si has escuchado eso, que mucha gente coloquialmente lo dice así, y el médico dice, no, pues no es posible eso, claro que no. Bueno, lo que pasa es que una situación como esas puede generar una carga de estrés tan severa que
puede generar, ahí trastocar vías del sistema inmunológico, o sea, hablando de las enfermedades autoinmunes. Y sí, yo siempre, porque siempre intentamos como médicos de encontrar el momento en el que se pudo haber detonado esto, ¿no? Yo siempre les pregunto a los pacientes sobre situaciones de estrés, angustias o infecciones, porque las infecciones siguen siendo una causa principal de un factor ambiental que detona una enfermedad autoinmune. Entonces, sí, el estrés puede ser un detonante de una enfermedad autoinmune. También puede ser un factor que perpetúa la actividad de la enfermedad y que no ayuda muchas veces a que mejoren los pacientes, ¿no? No más que medir el estrés, pues es muy difícil, ¿no? O sea, sí hay herramientas para medirlo, pero cada paciente, cada persona, también esto es muy cierto, pues maneja el estrés de forma muy diferente. Entonces, lo que para una persona puede ser muy estresante, pues para otra tal vez no lo es tanto, ¿no? Entonces ahí así es. Es algo que realmente no se puede medir objetivamente, pero sí está muy reconocido como que es parte fundamental de lo que es tanto el detonante de una enfermedad autoinmune como el que puede perpetuar el que una persona no se sienta mejor. Muchas gracias. Yo les digo a mis queridas amigas, compañeras que están viendo la transmisión, que el chat está abierto por si gustan hacer alguna pregunta. Con todo gusto, aquí está el doctor García Valladares para que les dé respuesta. Una pregunta, Ignacio. Mencionábamos al principio del programa artritis y artrosis. ¿En qué se diferencian? ¿En qué consiste más bien esa diferencia, pues? Mira, esto es muy buena pregunta porque luego la gente también a veces no logra diferenciar entre las dos. La artrosis tiene varios sinónimos, ¿no? Osteoartrosis, osteoartritis, enfermedad articular degenerativa. Básicamente, la artrosis, en términos generales, es un desgaste natural de la articulación, en la que la principal pérdida del órgano articular, pues es el cartílago articular. Hay pérdida del cartílago articular, se modifica la anatomía de la articulación y esto nos lleva a un desgaste, a un dolor. Efectivamente hay dolor porque se modifica lo que es toda la estructura anatómica de la articulación y este dolor pues es algo que nos lleva o que lleva a las personas a buscar una atención. La artrosis, pues a final de cuentas es un proceso degenerativo natural de las articulaciones, como lo vemos con la piel, con el cabello, que se pierde el cabello, se hacen canas, o la piel con las arrugas, o con otros órganos, todos se van desgastando con el paso del tiempo y es lo mismo en la cuestión articular. Y la artritis, pues hay muchas causas de artritis. La más, como comentaba en un principio, la más frecuente o la más importante, por decirlo así, es la artritis reumatoide. Y la artritis reumatoide o las muchas formas de artritis, es un proceso patológico diferente, ¿no? Porque hay un proceso inflamatorio que está originado principalmente por una falla en el sistema inmune y el sistema inmune piensa que nos están atacando, nos quiere defender y no se da cuenta que está atacando a nuestros mismos órganos, en este caso sobre las articulaciones. Y el tratamiento pues es muy diferente, digo, hasta la fecha y con todos los avances en medicina realmente no ha habido nada para frenar la degeneración articular, ¿no? Que viene siendo la artrosis. Y en cambio para las artritis inflamatorias sí hay tratamientos ya muy buenos desde hace 20 años que están dirigidos a bloquear esos procesos inflamatorios tan severos que se generan y
pues ahora sí que lo que antes pues veíamos de que pacientes terminaban en sillas de ruedas o con mucha deformidad en sus articulaciones, la verdad es que ya con menos frecuencia lo estamos viendo gracias al desarrollo de estas nuevas terapias, que la verdad es que les devuelven la calidad de vida a los pacientes de manera muy impresionante. Qué bueno, bendito Dios. Aquí tenemos una pregunta de Lupita Cepeda que dice: hola, buenos días. Yo quería preguntarle a qué se debe una de mis amigas que conozco se operó de las rodillas y pensó que ya iba a estar bien, pero después camina muy despacio y ahora le están saliendo bolas. ¿Qué le puedo recomendar para la inflamación? Bueno, ahí hay que ver, ¿no? Hay que analizar ahí el caso, ver si la cirugía fue de una prótesis o una artroscopía. Eso es lo que comentaba ahí también al principio, ¿no? Digo, cuando los pacientes piensan en dolor o tienen o notan a veces inflamación en una articulación, típicamente en el primer especialista en el que piensan es en el ortopedista, el trauma y ortopedia, ¿no? Sí. Esto, pues porque, no sé, históricamente pues así ha sido, ¿no? Es la cultura de la medicina, no solo en México, en todo el mundo es lo mismo, ¿no? Y ahí pues depende, ¿no? Nosotros hemos tenido acercamientos con los colegas ortopedistas porque a veces ahí es donde a veces llegan y se concentran los pacientes reumatológicos y el ortopedista pues con el buen fin de tratar de solucionar el problema, pues a veces ahí es cuando a veces hay ese retraso con los pacientes reumatológicos, ¿no? En este caso que plantea la señora, pues hay que ver, ¿no? Si hay una enfermedad reumatológica de fondo, pues hay que tratarla. Si fue una prótesis, hay que ver, porque pues pueden ser mil cosas, ¿no? Ahí que estén ocurriendo. Tú mencionabas ahorita el avance de la medicina. Me imagino que te refieres a la parte biológica, los medicamentos biológicos, porque es lo que yo he escuchado. Sí. ¿En qué consisten? Fíjate que esta tecnología se empezó a desarrollar por ahí de finales de los 80s, principios de los 90s, en las que bueno, primero era descubrir estas vías de inflamación en las enfermedades, principalmente en artritis reumatoide, en espondilitis anquilosante, en psoriasis, y se identificaron unas proteínas que se llaman citocinas. El sistema inmune tiene la capacidad de secretar proteínas proinflamatorias y proteínas antiinflamatorias. Y estas vías, pues siempre las han existido y las ha desarrollado el sistema inmune cuando se enfrenta a una infección principalmente, ¿no? O a cáncer, ¿no? El sistema inmune tiene esa capacidad de detectar células o microorganismos anormales y atacarlos. Y son como estas proteínas de inflamación son con las que atacan a los organismos extraños. Entonces, cuando en los pacientes reumatológicos se detectaron estas proteínas que estaban sobreexpresadas, pues el desarrollo de la terapia biológica fue de buscar anticuerpos que bloquearan esas proteínas inflamatorias. Entonces, la terapia biológica básicamente es eso. Son anticuerpos monoclonales que están dirigidos a bloquear esta sobreexpresión de proteínas inflamatorias. Y hay muchísimas proteínas inflamatorias que ya se han descubierto y que tienen mucha importancia en el desarrollo de ciertas enfermedades. Entonces, la terapia biológica se ha desarrollado para bloquear esas proteínas y de esa manera pues disminuyen el proceso inflamatorio y evitan la destrucción de articulaciones, la deformidad, la limitación. Entonces realmente... Oh, pues qué bien, qué maravilla. Sí, han sido, pues digo, el desarrollo ha llevado muchos años, te digo,
Los primeros biológicos que salieron al mercado salieron en 1998, 99, por ahí, pero detrás de eso ya venía muchos años de investigación, ¿no? Y hasta la fecha siguen saliendo nuevos, ¿no? Hay nuevas vías, se descubren otros procesos y ese es como se están desarrollando estas nuevas terapias. Tengo entendido que hay bastantes enfermedades reumatológicas, pero entre lo que son tus especialidades mencionaste el lupus. ¿En qué consiste el lupus? El lupus es una de las enfermedades más retadoras, te podría decir yo, ¿Sí? para los reumatólogos, sí, porque es una enfermedad altamente heterogénea, ¿no? Por ejemplo, artritis reumatoide, la mayoría de los pacientes pues, se presentan de una manera muy similar y muy pocos van a tener otras complicaciones o afectación a otros órganos. Mientras que el lupus realmente es una enfermedad que puede afectar desde el sistema nervioso central hasta el sistema cardiovascular. Más comúnmente, o sea, lo que vemos en términos generales, si tengo 10 pacientes con lupus, a lo mejor solo uno de esos o dos va a desarrollar manifestaciones a nivel de sistema nervioso central o a nivel cardiovascular. A lo mejor 6 de esos van a ser un poquito más similares, en los que pues va a haber afectación de piel principalmente, articulaciones. También algo muy común en el lupus es la afectación de los riñones, lo que conocemos como nefritis lúpica, ¿no? Ahí el proceso inflamatorio se concentra en los riñones y hay un ataque ahí del sistema inmunológico, hay una serie de estas proteínas inflamatorias dañando los glomérulos y causando que se filtren las proteínas. Por eso en los exámenes de orina o en las pruebas de proteínas de orina de 24 horas es que evaluamos cuánta proteína, cuántas células inflamatorias se están drenando por el riñón, y eso lo que nos indica es que el riñón está siendo blanco de un proceso inflamatorio muy severo. Ahí, en esos casos, pues se toman, o sea, lo que hay que hacer es tomar una biopsia del riñón y clasificarla, porque hay como 5 o 6 clases de nefritis lúpica, y también ya se han detectado ciertos medicamentos que son más favorables para cierto tipo de nefritis, ¿no? Entonces, el lupus, pues es básicamente eso, es un descontrol completamente del sistema inmunológico en el que están muchas vías de inflamación activas y atacando diferentes órganos. Digo, lo más común lo vemos en piel, hay caída de cabello, hay diversos eritemas o sarpullidos en la piel, en la cara, en las áreas expuestas al sol, hay artritis, puede haber el problema renal, puede haber problema pulmonar, corazón. O sea, básicamente cada caso ahí es muy en particular, porque es muy raro ver pacientes muy similares de lupus, ¿no? Ok. Y eso se detecta en base a análisis clínicos, cualquier tipo de artritis. Sí, básicamente digo, pues hay ciertas pruebas que están ya como muy orientadas a ciertas enfermedades, ¿no? Principalmente en artritis reumatoide, por ejemplo, hay 2 anticuerpos que son muy específicos de artritis reumatoide, que es el factor reumatoide, así se conoce ese anticuerpo, así se llama esa prueba, y hay otro más específico aún que se llama antipéptido cíclico citrulinado. En lupus, por ejemplo, tenemos la prueba de anticuerpos antinucleares, que es una prueba como de escrutinio. O sea, una prueba de anticuerpos antinucleares por sí sola, pues no es diagnóstica de ninguna enfermedad autoinmune, ¿no? Es una prueba que se debe de pedir, que no son consideradas este tipo de pruebas como pruebas de rutina. La verdad es que se deben de pedir cuando hay la sospecha clínica, pues de cierta enfermedad, y ya orientadamente debes de solicitar este tipo de exámenes, ¿no?
Ok. Si un paciente tiene anticuerpos antinucleares positivos, se debe de pedir un panel que le llamamos de inmunoespecificidad, en la que puedes pedir 18 anticuerpos muy, muy específicos de diferentes enfermedades, ¿no? Oye, Ignacio, ¿por qué, algo que me acuse a mí, por qué es la mujer la más frecuente en presentar este tipo de síntomas, este tipo de enfermedades? Sé que hay varones que presentan las enfermedades reumatológicas, pero ¿por qué más la mujer? Pues mira, esto se ha estudiado ya desde hace muchos años y se cree que el tema hormonal tiene un juego ahí muy importante en el por qué la prevalencia de las enfermedades reumatológicas afectan más a la mujer. Porque, por ejemplo, el lupus y artritis reumatoide, uno de sus principales picos de edad es la mujer en edad reproductiva. Esto no significa que las mujeres posmenopáusicas pues ya estén salvadas o que no vayan a tener ninguna enfermedad autoinmune, ¿no? De hecho, con frecuencia también vemos mujeres en la tercera década que debutan con una enfermedad autoinmune. No es lo más frecuente, pero sí lo llegamos a ver. Pero en términos generales, sí, la mujer en edad reproductiva es la que tiene una prevalencia mayor, una incidencia mayor de este tipo de enfermedades, y se cree que pues es el tema hormonal ahí el que juega un rol muy importante, ¿no? Una pregunta, ahorita que hablabas de la parte reproductiva de la mujer, dado que se toman muchos medicamentos o varios medicamentos, ¿cómo afecta a la mujer en un embarazo o la misma enfermedad? Pues mira, eso es muy importante también, porque hace muchos años se creía o era básicamente, porque yo lo llegué también a escuchar cuando estaba estudiando y todo, era de que si tenías una enfermedad autoinmune, pues la verdad había médicos que decían, ya no te puedes embarazar Ándale. y no, o sea, era prácticamente en contra del embarazo, ¿no? Especialmente en los casos con lupus. ¿Por qué? Porque te digo, lupus es una enfermedad que te puede llegar a afectar varios órganos y en los que sí solíamos ver pacientes con lupus embarazadas que la pasaban muy mal, ¿no? Tenían cuadros inflamatorios muy severos, como si tuvieran una recaída en el embarazo. Y lo contrario lo veíamos en artritis reumatoide. En artritis reumatoide parecía que el embarazo era un proceso en el que hacía que las mujeres entraran en remisión. Esto también ya se ha estudiado y es que durante el embarazo se aumenta la producción de cortisol, que pues es el corticoide natural que nosotros producimos, y esto pues generaba como que un estado antiinflamatorio en las pacientes con artritis reumatoide. Ahora la recomendación actualmente es que, digo yo, por ejemplo, cuando veo pacientes jóvenes con alguna enfermedad autoinmune, el mejor estado o el mejor momento para buscar el embarazo es cuando la paciente está en remisión. O sea que tenemos que buscar el que la paciente entre en un estado de baja actividad de la enfermedad o de remisión, que esté apagada la enfermedad para poder buscar. Ese es el momento ideal para que una paciente busque el embarazo. Pero en la actualidad, pues no, la recomendación no es de que ya no se embarace, ¿no? Antes sí se escuchaba mucho eso, pero pues no. Hay que buscar el que la enfermedad no esté tan activa o que esté apagada, y ese puede ser un buen momento para buscar el embarazo. Obviamente, en el embarazo, ahí tenemos que involucrar ya a los especialistas de ginecobstetricia que tienen la subespecialidad en alto riesgo, porque ahí tenemos que ir de la mano, ¿no? Porque a veces sí tenemos que usar tratamientos durante el embarazo y
muy importantemente las pacientes que tienen lupus y que se embarazan, hay que monitorear al bebé porque hay ciertos anticuerpos que se asocian con lupus neonatal, ¿no? Entonces, allá. con afección al bebé incluso antes de que nazca el bebé, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser ahí muy, muy cautos e ir de la mano entre varios especialistas para asegurarnos que les vaya bien a los dos. ¿Puede haber riesgo de pérdida del bebé o de pérdida de la vida de la madre? Digo, yo sé que esto creo que cada vez es menos difícil de atenderlos para ustedes, pero digo, de alguna manera hay un riesgo. Sí, definitivamente. De hecho, también hay otra enfermedad autoinmune que mucha gente, pues te aseguro que nunca ha escuchado este término. Se llama síndrome antifosfolípidos. Y las pacientes, muchas personas no saben que lo tienen y la pura manifestación con la que uno debe de sospechar de eso son abortos de repetición. Cuando hay una mujer joven que está tratando de embarazarse y tiene pérdidas fetales, más de 3 pérdidas, ya puede ser una alarma para buscar una enfermedad autoinmune, principalmente síndrome antifosfolípido, que es una enfermedad en la que se generan trombos, en diferentes áreas. Puede haber trombosis venosas profundas, trombosis arteriales, eventos vasculares cerebrales, isquémicos o hemorrágicos, y es por la producción de ciertos autoanticuerpos que generan esa manifestación. Entonces, yo he visto muchos pacientes que están buscando embarazo y ya tienen algunas pérdidas y los especialistas en ginecobstetricia pues sí mandan muy puntualmente a una valoración reumatológica para ver si no es por ahí la causa de estas pérdidas, ¿no? Oye, Ignacio, ¿y de qué manera alguien que aún no le han diagnosticado nada, tentativamente está sana, de qué manera podemos prevenir este tipo de enfermedades? Ya hablamos que ahí está la parte de los genes, pero ¿de qué manera podemos prevenir? Pues digo, ahora sí que todas las recomendaciones de llevar una vida sana, ¿no? Pues una alimentación adecuada, el ejercicio es fundamental para todos los pacientes reumatológicos. Ya se ha estudiado también mucho esto y el ejercicio es parte de la terapia que deben seguir los pacientes que ya tienen un diagnóstico, ¿no? Entonces, sí, incluso pues como algo preventivo, pues también es bastante bueno el hacer ejercicio, el no estar expuestos a tanto estrés, el tratar de llevar una vida pues un poco libre de estrés, que eso es muy complicado, es muy difícil porque pues los problemas en el día a día pues están a la orden del día, ¿no? Todo el mundo tiene un montón de estrés por 1000 cosas y a veces eso es muy complicado, pero básicamente, pues la sugerencia que yo hago, por ejemplo, cuando veo pacientes con alguna enfermedad y que me preguntan de sus hijos, es que estén muy atentos a síntomas que en un inicio, pues a veces no pueden ser, son síntomas a veces que no son tan significativos como para buscar una atención médica, pero es lo que tratamos actualmente de enfatizar en la gente, es de buscar una atención temprana. Es más vale hacer una revisión reumatológica, así sea un dolorcito o algo que ya le esté generando un poco de ruido ahí a las personas, y saber que no tiene nada, pues ya con eso te quitas también ahí un grado de estrés más, ¿no? La alimentación, ¿qué tanto tiene que ver en un paciente reumatológico? Pues mira, en teoría, porque también luego hay cierta creencia de que ciertos alimentos como la carne de puerco o alimentos así muy, muy grasosos
son perjudiciales. Pues sí, en términos generales no son muy buenos para otras cuestiones metabólicas, colesterol, sistema cardiovascular y eso. En términos generales, yo lo que recomiendo a los pacientes es que se observen. Y observen porque hay ciertos alimentos que sí les aumentan los síntomas de dolor articular. Eso lo he escuchado en muchos pacientes y hay muchos pacientes que me dicen que no sienten eso, ¿no? Entonces, es vigilar y que cada quien conozca su cuerpo y que determine, ¿sabes qué? Esto me hace, cada que como ciertos alimentos me siento mucho más mal, más dolores, pues ahí hay que procurar evitar comerlos con cierta frecuencia, ¿no? Ahora, también últimamente ha habido mucho auge en la cuestión del gluten, ¿no? De los alimentos procesados. Sí, he escuchado mucho de gluten. Incluso yo he tenido ya pacientes que están siguiendo lo que le llaman dietas antiinflamatorias, en las que procuran no comer nada asociado a gluten y también se sienten muy bien, ¿no? Entonces, desafortunadamente, digo, en la actualidad, pues la mayoría de alimentos tienen un grado muy alto de procesamiento y a veces no sabemos, sí, o sea, con qué han sido procesados, los fertilizantes, etcétera, etcétera. Y a final de cuentas, esos siguen siendo factores ambientales externos que tal vez en una persona con genes susceptibles puede ser un detonante, ¿no? Ok. Oye, de alguna manera me gustaría, sé que está ahí tu teléfono en la pantalla, pero si nos la dices, por favor, ¿en qué teléfono se te puede localizar, Ignacio? Sí, mira, me pueden mandar mensajes porque a veces las llamadas cuando estoy en consulta no las tomo, pero me pueden mandar un WhatsApp a ese número que aparece en pantalla, que es el 3314 66 35 70. Ese es ¿Otra vez? ¿3614? 3314 66 35 70. Ok, pues muchísimas gracias. ¿Algún correo o algún otro lado donde o no sé si tenga la unidad de reumatología, alguna página web o en Facebook? Sí, mira, en Facebook estamos como Unidad de Inmunología y Reumatología. No sé si tengas ahí abierto el Facebook. Unidad de Inmunología y Reumatología, ¿ok? Esa es la clínica donde estamos ubicados. Estamos localizados en la calle de Justo Sierra, esquina con Juana de Arco, en la colonia Vallarta Norte, muy cerca de la Minerva. Ok. Un paciente fuera de Guadalajara, ¿cómo te puede consultar? Pues también, ¿Hay necesaria la exploración física? Sí, ¿Siempre? o sea, sí es fundamental, pero hemos tenido pues asesoramiento con pacientes que están a veces en Estados Unidos o en otros estados que no tienen, que no pueden venir o que van a venir eventualmente, ¿no? O sea, sí también hacemos consultas por videollamada. Y te digo, me pueden buscar directamente en el celular o en la página de Facebook, así la pueden buscar, Unidad de Inmunología y Reumatología. Ok. Ignacio, ¿me permites, nada más son 2 minutitos, dar lectura a los 5 minutos del Espíritu Santo, que dicen lo siguiente? Cuando hemos sido transformados por la gracia santificante, los impulsos del Espíritu nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de ese nuevo ser que ha producido la gracia en nosotros. Una vez renovados por la gracia santificante, los permanentes impulsos del Espíritu nos estimulan a realizar obras más perfectas, para crecer cada vez más en el dinamismo del amor, porque en nuestro ser transformado ya existe una vida nueva que nos capacita para esas obras sobrenaturales que pueden llegar al heroísmo y al martirio. Este crecimiento de la vida de gracia santificante, que es ante todo un camino de amor, no tiene límites. Atrevámonos a ese conocimiento permanente
que quiere producir en nosotros el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, pues es una página católica, Ignacio, por eso es que damos una lectura de una oración al final del programa, y pues no me resta más que agradecerte profundamente tu participación el día de hoy. Ojalá y hayas esclarecido las dudas de algunas personas. Normalmente no hay muchas personas al aire en vivo, pero sí en reproducciones tenemos muchas personas. Por eso insistía yo en dónde se te puede localizar para si alguna de ellas quiere. Bueno, pues ahí está el doctor Ignacio García Valladares, que es especialista en reumatología, y bueno, ya al principio del programa mencionamos cuáles son las áreas de interés para él. Pues te agradezco infinito, Ignacio, muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, Ale, un gusto, muchas gracias por la invitación y esperemos que sí se hayan esclarecido algunas dudas. Es un área, una especialidad muy compleja, en todos los sentidos. Entonces, a veces no es tan sencillo comunicar o lograr pues eso que buscamos los médicos reumatólogos, ¿no? Así es. Bueno, pues amiga, este fue tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré. Recuerda que aquí siempre hay oraciones para ti. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.